¿Qué nos trajiste para hoy? A ver, lo que les traje es algo que vamos a intentar que sea lo más divertido posible. Lo que los invito a pensar es un poco la continuación de lo que habíamos hablado el otro día. Sí. El otro día hablamos de la prehistoria Exactamente. de Gimnasia, que ni siquiera en ese momento era Gimnasia, sino era el Club Atlético Salteño. Sí. Hablamos de cómo nació, Sí. de dónde viene esa raíz vinculada a la práctica atlética, a la educación física, que por cierto salió una nota que te la compartí. Sí, la vi. Guille, para el que quiera leerla, la idea es también Bien. hacer como un barrido histórico y empezar a generar todo un material que más adelante Puede ser veremos. explotado. Sí, totalmente, supuesto. para todos y todas los socios y la gente que le gusta la historia en general, porque como siempre decimos, la historia del club es la historia también, gran parte de la historia social de la provincia, ¿no? No Sí, solo sí, no solo de Gimnasia. Así que hoy la invitación es a hablar sobre el Club Atlético Salteño. Bien. ¿Cómo sería esto? Antes de Gimnasia y Tiro, antes Sí. del Club de Gimnasia y Tiro, como me gusta siempre a mí remarcar la D, Club de Gimnasia. de Gimnasia y Tiro. Claro. No me preguntes por qué, es como un toque que tengo, pero me gusta Pero resaltar porque que- así es el nombre Exactamente. verdadero, digamos. Claro. Exactamente. Nada de club atlético ni En club muchos gimnasia. lugares le dicen Club Atlético, bueno, afuera obviamente de la provincia, veo Sí. que le dicen Club Atlético Gimnasia y En Tiro. muchas plataformas incluso Es lo más aparece. fácil en Está realidad así. de tirar por ahí Sí. cuando quieren mencionarlo. También tengo una queja, ¿puedo? Sí, Sí. obvio. Sí, tirá. Hoy es día Porque- de quejas, resto porque hoy para que me nos quejemos. encantó la historia que subieron, porque buscaron una foto ahí de hace como Sí. un año atrás jugando en la cancha, pero pusieron el escudo viejo. Y Ah, eso bueno. como Ese fue el departamento ese. de historia, tengo que decir, si Era no la digo, es la pechera que tiene 3 cerritos. viene Viene por ahí. Viene por ahí. ¿Quién imprimirá esas pecheras? Exactamente. no se hace presente hace mucho Calza de esa herrero, persona. cuchillo de palo, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Bueno, Se me la- justificó Guillermo ahí. se Ya justificó, la encontró rápido. Me la devolvió bien. Sí. Rápido. Che, bueno, eso. Pensar el club Atlético Salteño como una rareza. Me parecía interesante pensar ese club, que en realidad es la continuación real de Gimnasia y Tiro. ¿Por qué? Porque sigue con la misma personería jurídica. Claro. Eso hay que decirlo siempre y remarcarlo. No es que deja de existir un club y se funda Gimnasia y Tiro. No es que Gimnasia y Tiro se funda después, sino que al continuar con la misma personería jurídica, y eso está escrito, es el mismo club, técnicamente, solo que cambia de nombre. Pero me parecía divertido hablar de ese año y medio, o pensar ese año y medio que existió un club que se llamaba Club Atlético Salteño. Claro. Que bueno, como todos sabemos, se fundó el 29 de noviembre de 1902, que venía de todo este proceso que hablamos antes de la práctica atlética, Victoriano de la Vega, que va a Buenos Aires, toma un curso y viene con la tarea de fomentar la educación física, vamos a decir, como lo conocemos hoy, pero también con la idea de crear clubes. Sí. Y entonces, con esa idea se crea el Club Atlético Salteño, que es hermano mellizo, a pesar de que antes hablaron mal de los vecinos tucumanos, hermano mellizo del Club Atlético Tucumán. Sí. Que no es una casualidad que se llamen iguales, porque justamente otra persona de Tucumán, que era José Fierro, hizo el mismo camino que Victoriano de la Vega y volvió a su provincia, en este caso Tucumán, con la misión de fundar un club atlético. Entonces se fundan en septiembre de 1902 el Club Atlético Tucumán y en noviembre de 1902 el Club Atlético Salteño. ¿Tiene? Septiembre y noviembre. Septiembre, 2 meses de Septiembre y diferencia. noviembre. Nada, Nada. digamos, y más pensando en esa época, ¿no? Tengo una pregunta dale. de Sí, ignorante, sí, no sí, sé. obvio. ¿Los colores tienen algo que ver? O sea, que se compartan colores también. ¿O Un poco no? tiene que ver con esta cuestión que la otra vez hablaban con el mono, de la cuestión del patriotismo, ¿no? Tal De cual. Sí, la sí, cuestión pero- patria. Que sean como Ajá. cuasi hermanos, fundados casi en... Mira, ¿No? sinceramente no lo tengo, no te lo puedo decir con exactitud, pero entiendo que sí. ¿Por qué también? Porque, como hablábamos el anterior capítulo, Sí. se cruza la idea de la fundación del Estado-Nación y la expansión de la educación, y en esa expansión de la educación física. Bien. Entonces está muy emparentado Venía por ese lado. a la formación del Estado-Nación argentino. No me quiero poner el maestro Ciruela, No, no. pero 1880 se conforma el Estado-Nación argentino. A los 20 años, o sea, nada, muy poco, ya se están formando estos dos clubes que nacen con esta idea de patriotismo. Sí, sí. En el acta fundacional, que lo había contado el mono, mando un saludo ahí al mono, a Damos Agustín un beso. Segón, Sí, Departamento a Facu. de Historia, al Comando Tres Cerritos también, que seguramente está aprendido. Sí, seguro. Mandamos saludos. Nacen con esa idea. Inclusive en Salta, en el acta fundacional aparece manifiestamente que menos 2 personas, todos los demás eran argentinos. Digamos. Claro. Y ahí hay como un orgullo. Y más en ese momento,
donde el país recién estaba conformando, decir soy argentino, tenía un peso muy Sí, grande. extra. Exactamente. Y además hay otro condimento que es que un año antes había fundado en Salta el Club Libertad. Libertad. Y el Club Libertad estaba fundado por socialistas y anarquistas, exactamente de esos colores, rojo y negro. Los nuestros. Para lo que se consideraba el Estado de Nación y la mirada que se tenía, eran extranjerizantes, digamos, las Sí. ideas socialistas y anarquistas. Entonces, una manera de reforzar lo nacional era, además, el color, el patriotismo. Bien. Y algo que sucede mucho, y vamos a charlar, tiene que ver con festejar siempre los 9 de julio, que se dan partidos, inclusive con Atlético Tucumán el 9 de julio. Reforzar las fechas patrias, ¿no? Hay algo de poner el acento en ese lugar, que también más adelante va a tener que ver con el espacio que ocupa hoy Gimnasia. Que no es cualquier espacio, es un espacio muy vinculado a la defensa del territorio nacional. Así que tiene mucho... Es verdad, todo está tiene que ver. empieza a tirar Mucho que datos y ver. lo empieza a Sí, sí. entrelazar. Yo, Está- ¿sabes qué me da intriga? ¿Cómo le debe enseñar al hijo? Por Dios. Debe estar podrido, Claro. mi hijo, eso seguramente. ¿Vos sabías que Perdón, pero me llamó la atención. Tan como vos. Sí, yo siempre Como tuve- detallista todo ahí. Siempre tuve enseña la y- teoría y dije, de oh. que de Qué chico, ¿no? odio. Siempre tuve la teoría No. que de chico, pero no me la dijo nadie, la pensaba yo, de que Gimnasia y Tiro tiene esos colores porque uno ve al cielo al lado del Cerro San Bernardo y ¿qué ve apenas? El El cielo y las teleférico, nubes. la gente. El cielo y las nubes, yo digo, capaz que es de ese color porque cuando decidieron crearlo, hicieron las obras, capaz que al frente de los ojos ya tenían los colores definidos. Yo, pero flasheándolo sin ningún argumento, sin ninguna noción, pero marcándolo por este lado y época en la que se reforzaba el nacionalismo, bueno, quedó demostrado en épocas de Roca, incluso que esto ya se venía ejecutando y haciendo. Sí, esto que decís tiene una idea parecida, nos estamos derivando un poco con esta idea de la bandera argentina. La visión romántica es del cielo. Obvio. Que Sí. en realidad tiene un trasfondo español, de Sí. insignia, etcétera. Bueno, traje primero también un libro, que es un libro que encontramos hace relativamente poco, que es un libro fundamental, si me dejan mostrar. Sí, Sí, obvio. Por favor. Ahí ¿Se ve? está. Ahí Es un está. libro que no es un libro, digamos, Claro. es una fotocopia en este caso. Es la que cartilla que sacaba fotocopia en la facultad Exactamente. del libro que... Se llama Medio Siglo Pirateaba. y es un libro fundamental para nosotros porque en el cincuentenario del Sí. club se escribió la historia de los primeros 50 años. Y esto es fundamental porque cuando se escribe esta historia, es medio bíblico esto que parece que voy a decir, pero cuando se escribió este libro, había gente que estaba viva que había mira. sido fundadora. Ah, mira. Entonces tiene en Claro, primera que por la persona. edad, claro. Un relato. testimonio en primera persona. Claro. Y es muy importante. Tal cual. Porque después nosotros laburamos con la interpretación, de la fuente, Claro. de los diarios, cruzamos datos y toda esta locura que vos Buscar- decís, Santo. Sí, sí, sí. Este, Lo veo re obsesivo, pero bueno, bien. Es bien. que- Con el mapita sí, conectando imágenes, algo con los así. pines. Pero es Algo que uno así. termina. ¿Cómo se después llama así. tu hijo? Para Mi hijo se llama Simón. y mi hija Simón, Ana. vamos a estudiar la guerra. No, papá. Acá en este libro, por ejemplo, entre otras cosas fundamentales, está el acta número 1, Ah. que nosotros Fundacional. pensamos que no existía en un momento, después que estaba perdida, no, estaba acá. O sea, no se encuentra en el club, no la hemos encontrado en todas las cosas que nos dieron, pero sí está acá una fotocopia que lamentablemente está muy difícil de leer. Sí, tenemos la transcripción, pero digamos está muy difícil para replicarla. Claro. Claro. Para volver a hacer copias. Después tenemos una de las mejores fotos de Michel Torino que se conocen, que es esta, Mira. como bien un retrato. Se ve re bien igual, sí. De las que más circulan en internet. Es que puede la ser. empezamos a usar mucho con el tema de la cancha, Claro. de la ropa, pero antes no. Claro, no- es que ahora reflotó todo eso, obviamente. Exactamente. Si lo Así hago que- bandera, Michel Torino. ¿Ah? Si lo hago bandera. Sí. ¿Tiene que ser con esa cara? Y yo creo que sí. No sé si te parece. Yo creo que No, sí. no sé, como para retratarlo. No lo digo a modo de broma ni nada por el estilo. No, sé no, que no. sé que se puede venir algo con respecto a eso. Pero no Ay, voy de la ¿tenés napa. data? Sí. Quiero saber No, eso sí es también. real. No. Y me Te parece juro que que es una no de sé. las fotos. Es Paulina. Ah, Es como si fuera, a ver, no sé, capaz me ayuda a interpretarla. Es una foto, pero está como un dibujo, ¿no? Como Sí. Es tiene como un autorretrato. Algo así. Sí. Pero se lo ve bien de cerca. Se ve Y- re bien, sí. Y en una etapa bastante joven, lo Claro. veo yo por lo menos. O sea, joven de. Buen no mozo. Está mejor en que su Guille carrera, igual digamos. ahí hoy. Sí, ahí Sí, ya. sí. Está mejor que Guille. Bueno, 50 años tenía. No. bueno, nace el Club Atlético Salteño. Sí. 29 de noviembre de 1902. El primer párrafo del acta, lo voy a leer porque me parece muy lindo, Obvio. interesante. Dice: Club Atlético Salteño, primera asamblea.
A los 29 días del mes de noviembre de 1902 resuelve en asamblea preparatoria los señores al margen firmantes, que están los que firman al costado, en el local del Gran Hotel, el hotel este que queda enfrente de la Plaza 9 de Julio, exactamente, quisimos colocar una placa ahí, es en la esquina donde está... ¿La confitería? Sí. Van Gogh, exactamente. De hecho, hay en esa ochava hay unas placas, porque ahí hay una placa de Lola Mora, si no me equivoco, y otra más. Ay, no sé. Quisimos poner una ahí, la idea sigue latente, ojalá que este noviembre se pueda. En el Gran Hotel, a las 9 p.m., la creación de una asociación con el nombre de Club Atlético Salteño, cuyos propósitos se indican en los estatutos que aprobará la Asamblea. Esto es lo primero que se lee de la Asamblea de ese club fundacional que se fundaba en una Salta, como decíamos la otra vez, aldeana, si se quiere, ¿no? Aún colonizada incluso. Aún con aspectos colonizables, digo que se lo encontraba mucho en la sociedad incluso. Sí, vos decís españoles y demás. Exacto, con ese tipo de actividades que aún que eran cotidianas aún de la época, la actividad agraria que aún seguía, en ese momento estaba estancado incluso el tema ferroviario, que aún no veíamos el apogeo que empiezan a tener posteriormente, o sea, como que hay un breve contexto post-colonialismo, pero se lo sigue viendo en el ambiente. Sí, sí, a lo que yo me refería también era una ciudad muy chiquita, con tendido eléctrico que recién llegaba, muy aldeana en el sentido de que era muy pequeña, y reitero que a mí me sigue llamando la atención que en ese contexto ya se haya creado un club como el Club Atlético Libertad, y se crea después otro club. Habían dos clubes en una ciudad tan pequeña. En una aldea, literal. En una aldea fundada antes que grandes clubes de Buenos Aires como Boca River. Sí. Es llamativo. A mí no deja nunca de llamarme la atención cada vez que me sitúo o intento situar mi cabeza en 1902 lo que sería Salta, y que en ese contexto pasen cosas como esta. Por ejemplo, ahí empezamos a trabajar ya un poco con fuentes. Después de lo que me dijiste, ahora me quedé pensando en lo obse que soy. ¿Sabes qué? Ficha al toque. Pero vivila. El diario del 1 de diciembre de 1902 es la primera noticia que aparece post fundación del Club Atlético Salteño, y dice: nuestra idea sobre formación de un club atlético va robusteciéndose y pisando los dinteles de la realidad. El sábado último por la noche tuvo lugar una reunión de un buen número de adherentes en el Gran Hotel con el propósito de constituir el club como lo hicieron. A mí me emociona porque es encontrar... Si llorás, regarpa igual, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero si se mueren, me garpa más, ¿o no? Pará, es más fácil el llanto que la muerte. Sí, me parece que nada... No, es que igual el texto es como muy... O sea, tiene como un tono como ahí. Esos aires poéticos Sí, que tenía Mariano Moreno en mucho no de su discurso. Demasiado. Noticia así nomás. Claro, tal cual. Y ahí después sigue, el 11 del mismo mes habla del propósito. Todas las primeras notas del Club Atlético Salteño que aparecen en el diario, todo el tiempo refuerzan la misión. Sí. Es como ahora vemos en las empresas misión, visión, objetivos. Sí, bueno, eso aparecía en el diario. Sí. Y todo el tiempo se refuerza. ¿Cuál era la misión? Hay una cuestión muy también de lo que se llamaba el higienismo, de que la práctica física y atlética iba a ayudar al bienestar de la sociedad, de los aldeanos. De los aldeanos. Bueno, un poquito más. Antes se crea la Palúdica, en Salta, digamos, hay que contextualizar esa época. Bueno, ahí ¿no? cerquita era todo como el casco, digamos, en esa época. Exactamente. De hecho, es una zona donde Gimnasia se empieza a mover porque no tenía un terreno fijo, que no lo va a tener hasta marzo de 1904, que ya vamos a llegar ahí. Sí. Empieza a deambular por algunos lugares de la ciudad. Ahí, en el 27 de diciembre de 1902 hay una reunión de comisión directiva y ya hay 40 socios. O sea, mira bien. Un club que con menos de un mes de vida ya tenía 40 socios, se empezaba a juntar asiduamente. Este Club Atlético Salteño, y además, como ustedes ven acá, no voy a dar vuelta a la computadora, todo el tiempo como lo que se veía en el diario era Club Atlético, ¿no? Reforzando esta cuestión del atletismo, de la práctica atlética. Dale, sí. La parte esta que mencionaba, donde está la expalúdica, lo que hoy es zona casi céntrica, era para aquella época la parte más periférica de la ciudad en aquel momento, como la conocida zona sur, puede ser posiblemente, ¿no? Sí, de hecho, cuando se pone el monumento a Güemes, que estamos hablando de la década del 30,
Sí. Por cierto, todo se ata con todo. Cuando el Monumento a Güemes se inaugura, se baja a jugar un partido de fútbol en la cancha de Gimnasia. O sea, Mirá. es como que el corolario de la... claro, el broche de oro del acto, Fue un que vino el partido de fútbol. presidente No sabía. de Uriburu y todo eso, fue jugar un partido ¿Vos en la estabas cancha ahí? de Gimnasia. Ah, mira. Sí, Era prensa de Uriburu. Yo llegué. Con razón. claro. Vos lo relataste. Lo Viene relataste. de larga data. Así que sí, Mirá, no sabía, digo, che. no, lo que o decía... sea, era súper importante. A full. Exacto, y cuando se funda el Monumento a Güemes, se decía que cómo podía ser que un prócer tan importante iba a estar en un lugar tan alejado. Claro. Porque era como, Sí. allá, en Claro, medio del claro. cerro, Sí. ¿viste? Era como no lo quieren que lo ponen ahí. Claro. Bueno, hoy obviamente todo va modificándose, inclusive Gimnasia. En ese momento, bueno, vamos a llegar a eso, pero cuando toman los terrenos de lo que hoy es el club, Sí. era muy alejado, era como uno ve las fotos, era un descampado total y se veía ahí un rectángulo donde se jugaba al Chiquito, una fútbol. cancha. Bueno, hoy, de hecho, tiene una presión inmobiliaria ahí que ya lo hemos hablado, Un montón. o lo dejamos No lo picando vi en el esto. aire, que bueno, es un tema aparte, ¿no? Así que bueno, eso, ahí el club va, de a poco, va teniendo su crecimiento. Las primeras reuniones se hacían o en el Gran Hotel o en la Escuela Benjamín Zorrilla, Ah, mira. que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando también, de que un gran núcleo de los fundadores eran docentes. Claro. Por eso es que Victoriano de la Vega va a tomar Claro. cursos. No quiero volver para Buenos atrás, Aires. pero... No, pero se Mitre relaciona. 139, 123. Ujú, Es entiendo el que colegio sí, ¿no? Zorrilla. Sí, no tengo el número. 123 o 139. Perdón. Acá tengo algo que me parece divertido. El 3 de enero de 1903 aparece una nota, es un momento clave, ya van a ver por qué. No se lo esperan. A ver. ¿Para cuándo? 3 de enero El de 3 1903. El 3 de enero de 1903 se agradece al señor Aristides Hardrowa, porque el señor, por su intermedio, obsequia 10 docenas de cerveza Pilsen para Mirá. el club. Mirá. ¿Por qué? Ya un club con 40 socios, ya un club... Un club con 40 socios, un A club... 2 meses de que se funde Boca. Exactamente. Ah, Y bueno, ya le sería regalaban 10 docenas de cerveza. Boca. Claro. Pero si se fundó el 3 de marzo de Ujú. 1905, ¿dijiste? ¿O 4? No. Sí. No, Tres. 1902. No, nada que ver. 29 de nada que noviembre de ver. 1902. Claro. 3 de enero de 1903, dijo. Claro, Bien, exactamente. Bien, no. Exacto. Faltaba, 3 de faltaba. enero se reúnen en la escuela Benjamín Zorrilla y se le regala 10 docenas de cerveza. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá hay un dato que hace poco hemos descubierto. 5 de enero de 1903. ¿Lo quiere leer usted, señor? No llego a llegar. Primer... ese sos Dale, vos. decilo. No, pero permiso. Léela, ¿no? léela. Permiso. El título Mira el nomás. reflejo. Club Atlético, el primer partido. El primer partido de la historia de Gimnasia y Tiro se juega el 5 de enero de 1903 y acá está documentado. Sí. Sentado. O sea, ese partido es el partido donde se utilizan las 10 docenas de cerveza Pilsen Mirá. para brindar el famoso tercer tiempo. No nació Claro. ahora, nació Claro. en enero de 1903, ya los muchachos... Ya, claro, es una cuestión histórica entonces el tercer tiempo. Es cultural. Es cultural, claro. Y el primer partido se jugó, duró aproximadamente 30 minutos, y se jugó con, les voy a leer el equipo. Un equipo era Victoriano de la Vega, un señor Hoyos, Moisés Oliva, Pereira, Hardrowa, el de la cerveza, Baisac y Gorce. 7 contra 7. Sí. El primer partido de la historia El se de la jugó- cerveza 7 era Andrés Muñoz, digamos. El de la Francisca, como que ya ponía de lo suyo para el club. Entonces era un bando contra otro bando. Y así, que lo tenemos como para celebrarlo cuando se vuelva a dar, podemos decir, los hinchas y socios de Gimnasia, que el primer partido de la historia del club, más allá de que sí era un partido muy de carácter relajado, pero era la hay que situarse que era la primer prueba de lo que era el fútbol de esa Sí. institución. Se juntaron 7 contra 7. Y Habría que hacer, ¿no? Un 7 contra 7 en enero, como para rememorar eso. En homenaje. Y pedir la cerveza Salta que estaría la bien, docena de- ¿Y quiénes serían de esos cajón. 7 de un lado? No los 12, 7 del pero un otro? poquito más. Claro. El rejunte. ese partido dice que la lucha fue reñida y risueña a la vez. Así fue el partido. Reñida y risueña. Ya Gimnasia jugaba así desde Un partido picado. 1903. Un partido picado, pero que aburría desde tiempos memoriales. Sí. El partido se dio a las 4 de la tarde
de enero, de un enero salteño. Qué lindo. Por eso, en la crónica del diario dice: en el calor del juego y debido a la clase de calzado impropio para el acto y a la hierba que cubre el campo, se produjeron algunos accidentes ligeros que han contribuido para que fuera más entretenido y agradable el partido. O sea, el partido era medio un embole, evidentemente. Claro. Pero evidentemente se caía la gente, no sé qué pasaba. Pero bueno, esto hizo que el partido sea un poco más entretenido. Dice que el partido duró media hora y que se coronó con unas copas de rubia y transparente cerveza Pilsen. Mira, Qué bien. qué bien que la pasaban en esa época también, La ¿no? Pilsen, sí, Mirá. ya ninguno boludo. Claro, claro. Los Dígame. fundadores. Sponsors. Sponsor. Bueno, a ver, no los quiero aburrir. No. Esto va transitando entre cartas de agradecimiento del intendente de la ciudad, cartas de agradecimiento del gobierno provincial, celebrando la creación del club. Se da por primera vez un partido que ellos consideran con mucha gente, un partido que ya dura 50 minutos hacia finales de marzo. En abril es un interesante momento porque a fines de marzo se recibe la invitación por primera vez de Atlético Tucumán. Se recibe formalmente la invitación de Atlético Tucumán a jugar un partido contra Gimnasia. Que ese partido se va a dar en julio de 1913, exactamente el 9 de julio de 1913. Ah, claro. Obviamente todo en relación a la fecha patria, por supuesto. Exactamente, esto que decíamos, que ahí la gente de Atlético toma esa fecha como la primera vez que se jugó con la camiseta. La celeste y blanca, claro. Exactamente, que ahí es una disputa con Racing, Sí. etcétera. Ese partido es el que juega, en este caso, el Club Atlético Salteño todavía. Y a partir de ese momento en el que se lo invita al Club Atlético Salteño a jugar, todos los meses que vienen, de alguna forma, Había actividad. había actividad y en vista a prepararse para jugar ese partido, que era evidentemente muy importante. Y escucha, actividad solamente de fútbol. Actividad, no, solamente de fútbol no, cricket, croquet y otros juegos que googleé y realmente no sé muy bien de No qué hay se trata. tampoco tanto. Porque son como juegos, no sé, Son juegos de antes. el juego de Ciane, cosas que no Claro, logré. sí. De darme universidades cuenta de muy qué se trataba. británicas, digamos. Exactamente. Tal cual. Eso sí. Se habla obviamente de que Victoriano de la Vega es quien trae, esto lo dice en el libro que mostrábamos antes, Sí. que esto es una línea que tenemos que seguir investigando. Victoriano de la Vega aparentemente es el primero que trae una pelota de fútbol a Salta en la historia, lo cual no es un dato menor y es muy interesante porque, claro, un poco esta cuestión de la práctica del fútbol había que ir a aprenderla y Sí, trasladarla. traerla, claro. Y en ese traer no era solo traer el conocimiento y las reglas, sino traer los elementos. Claro. Hay como mucho de eso, ¿no? Sí. Igual está bueno para, no sé si terminarla o bidonearla, Ujú. el hecho de todo lo que pasa en ese momento, decir que fue la primera vez en Salta. Si el Libertad lo hizo, y bueno, demostrame. Departamento de Historia no tiene libertad, entonces. Es como claro. Y es que lamentablemente hay que fundamentar con hechos. Claro. Y los hechos están acá. No, y la verdad que yo tengo mucho respeto al Club Libertad, mucha simpatía, pero no hay, o sea, es un No aparecen dicho, los registros, no, exactamente, claro. es un dicho a voces, Claro. hay testimonios, se puede inferir que sí, pero en realidad no hay una fuente que lo pueda corroborar, lo Sí. cual Que marque la importancia, el crecimiento e hitos de la historia que vos decís, bueno, por lo menos acá aparece o acá está, o tenía esa demostración de avance como club deportivo. Totalmente. De hecho, muchos de los relatos que hablan de Club Libertad hablan de un club que se funda como una fachada, Sí. fachada como club atlético para tener reuniones políticas Sí. que eran prohibidas. Lo contó Sí, sí, Mono sí. una vez, sí. Claro, en esa época. Sí. Entonces tampoco sabemos a ciencia cierta, creería que no, que el Club Libertad no nace jugando al fútbol. Claro. Sí es verdad que después en la década del 20 Libertad era uno de los clubes más importantes y durante gran parte del siglo XX, pero no tenemos registro de que el Club Libertad en 1901 jugara al fútbol alguna vez. Claro. Con lo cual, hasta que no se demuestre lo contrario, podemos Éramos decir- los únicos que jugábamos al fútbol. Exacto, podríamos... Sí. Podríamos pensar que sí, Sí. sin lugar a dudas. Bueno, hacia junio, hacia julio, perdón, ya se va preparando Se iba acercando el gran partido. el ¿no? gran partido. El club hace por primera vez un gran esfuerzo, que en uno de los diarios dice que nuestro centro atlético haga su primer sacrificio. Ese sacrificio era viajar a Tucumán
y garpar los pasajes. Claro. O sea, había que poner la plata para los pasajes. Se compran 20 pasajes y de vuelta en tren a Tucumán, y aparecen la lista de quiénes son los que se anotaron para viajar. Inclusive es interesante que aparece como una sospecha de que había gente que se había anotado porque quería viajar más barato a Tucumán. No, mirá. Como que había gente que... Pero que nada tenía que ver con el partido ni nada. Como que se puso a decir que sí, que él estaba en condiciones de jugar, Claro. pero bueno, era como una sospecha. Ahí en los diarios de la época hablan de que se dice que hay gente que, pero esto nosotros no creemos que suceda. Bueno, ahí aparece... Mirá, vos, Guille, te hubiese ido bien en esa época. Hablando qué? Me voy a de dime, Tucumán, mirá qué que- dijo. Él me dijo, yo sé este de otro. mirá. Obvio, ¿sabes qué? Me ponía Sí, el te día de agarré todo. bien ahí. Solo que era un poquito. No, olvídate, te sabía la vida de todo. Bueno, Che, bueno, y así- escuchá, así pero se- y los jugadores que jugaban, o sea, los jugadores que iban a disputar el partido, Ujú. ¿quién decidía quiénes eran? ¿Sabes? No se sabe, ahí No está se la sabe. lista. Viajaron inclusive, muchos son los fundadores, que habían fundado el año pasado, y Sí. otras personas más. Había mucha gente vinculada al ejército, Mira. porque se hacían justamente, después del partido con Atlético Tucumán, se juegan muchos partidos, por ejemplo, contra el tercero de artillería. Aparecen varios partidos que tienen que ver con jugar contra los militares, vamos Sí, a sí, decir, sí, así, sí. burdamente. Sí. Pero bueno, vuelvo para atrás, brevemente, ese es el 9 de julio de 1903 es cuando se da un hito fundamental en la vida del Club Atlético Salteño, que es también parte de la vida de Gimnasia y Tiro, que es cuando se va a Tucumán a jugar un partido. El resultado no es muy favorable para los salteños, Chan. pero es interesante que en los diarios anteriores de haberse jugado el partido, ya se abre el paraguas. Para mí algo se la veían venir, porque empiezan a decir, no importa el resultado, Vamos a divertirnos. lo importante es La que... experiencia, la- vivirlo. Que las disfrutar el provincias momento, se unen. que en las un- provincias claro, sean unidas. Claro, Qué claro, claro. raro el periodismo, qué, Qué raro. Gimnasia. raro. Pero escucha, ¿cuál fue el resultado? 1903 estamos hablando. ¿Ustedes quieren que lo diga? Sí, sí. 6-0. Uy, pero bueno, ¿qué no- pero no fue 6-2. Pero qué No no fue. tuvieron piedad, qué bárbaro. Vos te venís ¿Cómo? en tren, digo, primer partido importante. Che, pero de que la historia. los funcionarios no entrenaban, ¿no? ¿Qué onda? Me parece que no No estaban. tenían la pelota. Más amateur que los recién la amateur. estaban conociendo. Por ahí Claro, era- Capaz que también. pidieron birra antes del viaje. con el señor Hardro. Con que Hardo, llevaba- claro. Y es como que, ¿qué vamos a hacer? Y la primer pelota era de qué material en aquel momento No, ya. me mataste, pero entiendo que eran las pelotas esas así como. ¿Las Tipo de primeras de trapo, algo cuero así. o las que eran de vemos esas- vejiga? Entiendo que eran esas de vejiga. Uy, que- no. Yo vi una en un museo, la toqué, amigo. Tocándola se siente que pesa 45, 50 kilos. Cuando fui a Buenos asusté. Aires. Cuando fui a fuerte Buenos todo. Aires. Sí, Y para. con esto se jugaba, yo no sé cómo pateaban. Pateás y el peronet se te coloca acá en el hombro. Por eso debe ser que Horrible. perdimos, capaz. Sí. Claro. Sí, Sí, sí. no, quiero no creo que buscar sea la excusa, época, pero pero- imagínate esa pelota en verano mojada. O sea, no, una no piedra. hay forma. No hay manera. Che, y en torno al partido, fue una fiesta, digamos, Fue una para fi- todos. No, literalmente era una fiesta. O sea, se la tomaba como le decían las fiestas Julias, por el 9 de julio. Entonces no era un partido solamente, sino era todo un, digamos, era... El partido era la excusa. Exactamente, era como parte de un número más dentro de lo que era la fiesta patriótica. La fiesta patriótica se juntaba, se realzaba ese patriotismo, volviendo a lo que hablábamos antes, Sí. del ser argentino, del ser nacional, en un lugar como Tucumán, un 9 de julio. Sí, obvio. O sea, era un lugar muy fuerte, central. Había desfiles militares, palabras, etcétera, y después se hacían juegos. Entre esos juegos se jugaba al fútbol, que ya evidentemente era un juego que cada vez tenía más adeptos. Sí, sí, sí. Así que en ese contexto es que se da el partido entre el Club Atlético Salteño Y Club Atlético Tucumán. y el Club Atlético Tucumán, los dos clubes hermanos. Me imagino a José Fierro ahí con Con Victoriano, de la Vega. claro, de la Vega ahí, che, menos que traje, sí, gracias, ahí acordás, codeándose. Aires, ¿te acordás? ¿Te Buenos acordás? Aires, Mirá, esto matábamos, generamos nosotros, claro, una charla así, digo. Esto gracias a nosotros. Sí. Sí, eso básicamente, antes del primer año de vida se le reconoce la personería jurídica al Club Atlético Salteño, lo cual es muy importante porque de alguna forma ahí empieza a tener un estatus Una identidad. distinto, diferente, claro. Y ahí ya entra en 1904. Inclusive hay como un hueco histórico en los primeros meses de 1904 que para mí es llamativo, pero tiene que ver con que evidentemente se venía preparando y pergeñando algo que es la famosa cesión de terrenos
el 22 de marzo de 1904 y se consuma el 26 de marzo de 1904 con el cambio oficial de nombre. O sea que técnicamente... ¿El de 1904 fue el cambio? Ajá. Ajá. O sea que técnicamente los terrenos de la Vicente López se le cede al Club Atlético Salteño. Claro. Porque se da el 22 de marzo. Sí. 4 días después se da el cambio de nombre que está también en una de las actas que está en este libro que decíamos antes de los 50 años. Así que bueno, ahí termina, de alguna forma, como nota de color, la vida del Club Atlético Salteño. La vida del Club Atlético Salteño, que bueno, de alguna forma sentó humildemente las bases Sí. del fútbol en Salta, me atrevería a decir, con esto que hablamos de Libertad, y obviamente las bases de Gimnasia y Tiro, que cambia su nombre por una cuestión, si se me permite, es mi interpretación, netamente política, Sí. de decir, bueno, me conviene cambiar el nombre de un club que tiene apenas 1 año y medio y quedarme con todos estos terrenos que están buenísimos, para decirlo así vulgarmente. Sí, sí. Creo que fue una buena jugada, más allá de que el nombre Club Atlético Salteño es lindo, Es bonito. Sí. es muy Sí, lindo. es como una representación de toda la provincia, obviamente. Exactamente, es como cuando Central y Newell's, lo de Central dicen, bueno, somos Rosario. Somos Rosario. Rosario, Vos tenés claro. un nombre en inglés. Exactamente. Claro. Así que así es un poco, y bueno, y ahí en marzo de 1904 de alguna forma empieza la otra parte de la historia. Rica y frustrada la historia, porque vos decís, en este tiempito, los socios, el crecimiento, la disciplina, es un montón para el tiempito que duró Club Atlético Salteño. Pero perdiste con Atlético, es como que un partido. Una cosa había que El hacer único bien, que jugaba. muchacho. Era un partido, Tomate. un picadito. Sí, y ese picadito está bueno que lo traigan ustedes, porque tiene una vuelta, o sea, así como tuvo esa ida, tiene una vuelta. Tuvo vuelta. La vuelta es que ya Gimnasia y Tiro Sí. invita al Club Atlético Tucumán a jugar en Salta. Y ese partido, que se da en septiembre de 1904, es el que a nosotros, como Departamento de Historia, nos termina de reafirmar algo que ya había sucedido en mayo y en otros meses, nos termina de reafirmar, que la cancha de Gimnasia y Tiro es la Es la más más antigua del país. antigua del país. ¿Por qué? Porque se da un partido de carácter interprovincial con una institución también centenaria como es el Club Atlético Tucumán. Ese partido, o sea, el regreso se da, el regreso de gentileza se da en septiembre de 1904. Como El club, resultado. como club de Gimnasia y Tiro, obvio. Es que no me acuerdo, che, del resultado. 6-0 a favor nuestro. No lo quiero buscar ahora en vivo pero Hace un par de horas las Sí, cosas. 6-1, 6-0 fue. No, Sí, 6-0. Confirmado. Fue 6-0. pero bueno, en septiembre y Calculo todavía que ganaron. Sí, sí, sí. Calculo. a Ferro le faltaban unos cuantos meses para Y entrenar sí. su cancha. Sí. Claro, sí, para tener la cancha inclusive. Así que bueno, Hubo ahí una pica ahí importante, pero bueno, hay historia que lo avala y hay papeles que lo avalan al sí, club. no, sí, la pica viene para los que le pica. Oh, no, obvio. Digo, tiene que Hasta ver. que se demuestre lo contrario. Pero obvio Puede atrás- ser una fecha así como el 25 de mayo, por ejemplo, está el locro de los socios vitalicio, que viene siendo algo histórico también para la vida institucional, social de Gimnasia. Puede que el 9 de julio recobre fuerza como para decir, che, pero si históricamente compartimos con Atlético esta fecha, ¿puede que empiece a recobrar o debería recobrar, por ejemplo, por lo que pasó en la historia? Yo creo que tranquilamente que sí, además tiene que ver con esta historia de el ser nacional, digo, de la cuestión patriótica. Es un lindo día que es feriado, además es feriado, bueno, siempre lamentablemente hay gente que tiene que laburar, pero una gran cantidad de las personas, no es un feriado optativo, Claro. no es un feriado puente, sino que tiene mucha Sí, sí. centralidad. Sí. Es un momento muy apto para el locro también, para juntarse. Sí. Ahí va Guille primero. Así que yo creo que sí, totalmente. ¿Se Siempre- podría Sí, se podría. O se proponer? podría pensar el partido de vuelta de septiembre con Atlético Tucumán como celebrar el día de la cancha más antigua. La Claro. historia tiene que servir para Claro. eso, digo, ¿no? La gente la tiene que tomar y apropiarse. Acá, delante de la compu, tengo un calco que dice la cancha más antigua del país. Que yo no sé quién lo hizo. Pero me pareció ¿Cómo que? maravilloso. ¿Quién hizo qué? Ese La calco. calcomanía. Y pero... No sé quién lo El hizo. sticker. Pero Claro. me lo repartió alguien en la cancha. Ah, mira. Y digo,
ya se nos fue de las manos. Y está Ya está. buenísimo. Sí, Está buenísimo. Era eso. Es que es eso, es que bueno, es la cultura de la cancha, es el folclore y está bien, Sí. es por ahí, digamos. Y que lo más interesante es que no solo queden los que hablamos así, como decís vos, tanto aburrido, de departamento de No, historia, no, no. sino Sí. que ya la gente lo Fíjate tome lo que y sí. diga, Pero esta yo es la no te cancha dije- nuestra, no, mentira. No, está sí, bien, está está bien. bien. Yo estoy Me traumé, ahora voy a hacer No, una ahora ahora no. hago terapia. Ahora Yo no. estoy entretenidísima Ahora no. con la Sí. historia, de hecho te preguntaría un montón de cosas más, pero bueno, es como que hay, o sea, te vas de tema todo el tiempo porque hay como muchos puntos por ahí para tocar. Yo te dije que Ah, a encima tu lo hijo... criticás. No, no, Está bien. uno se va de tema porque Ah, vas perdón. preguntando y él quiere ir como con la cronología, por eso te digo. Totalmente. De Pero hecho, digo, uno- lo debe tener cortito al hijo con todo eso. No, de hecho uno se vuelve medio metódico. Ahora acá me preguntaste cuánto había salido el partido y no lo tenía Y en te la lo vas a cabeza ir a- ahora y lo me vas a voy ir a buscar. pensando en eso, te juro Y que... es como, Pero claro, la historia bueno. siempre te lleva a fragmentar, a hacer saltos del tiempo para entender siempre el contexto. Sí, pero sí, siempre que tenés que ver qué pasó antes, quién estaba acá, quién fue el presidente, cómo estaba la sociedad en aquel momento, se manejaba peso, qué se manejaba, era trueque, se manejaba a caballo, ya Sí, estaba el es- tren. Y Esas cosas están Sí. buenas del tema de la fecha, las efemérides y todo lo que pasó. yo como que tengo mi vieja que estudia historia, que fue docente, y es docente, perdón. Con razón. Algo un poco martillado Entendí todo. tengo en la cabeza de estar así conectando todo, que no. Tenés que seguir buscando porque no solamente pasó esto, fíjate qué pasó antes, por qué se dio. Y fíjate qué pasó después, si resultó o no resultó. Ya entendí todo. Muchachos, Sí. llega un mensaje y hay noticias. A ver, bien. para, quiero Hay hacer una una, noticia que es mala, pero no tan mala. quiero hacer una pregunta primero antes, ¿puede ser? Pero usted es el jefe. No sé acá. quién es el jefe acá. Claro. Nadie. Pregunta a mí. No hay jefe. Creo que yo no. Digo. ¿Es Atlético Tucumán el villano de una historia mal contada? Para la vida de Gimnasia. Qué fuerte. No me hagas decir que... Lo dijiste vos, yo lo dije. No sé, porque es como que ha generado una pica muy grande. Es con que es Gimnasia. raro porque es una pica muy grande y al mismo tiempo debería ser como un club hermano totalmente. Bueno, viene a inaugurar Hay las un luces, hermano, ¿no? sí. Ahora, o sea, hay algo Sí, ahí sí, de la sí. hermandad dando vueltas. Claro. Pero bueno, está bien, viene a inaugurar las luces y te clava el colectivo en la puerta que dice el gigante del norte. Y vos decís, Claro. Claro. ¿Qué Respetá onda? los rangos. Es una banda ya. Como esto me parece que es como que se Demasiado. está yendo de tema. Pero bueno, me parece que Es hay folclore. como, esa Sí. tensión Sí. interprovincial para lo bueno y para lo malo. Qué sé yo, nos gustaría clasificar una Libertadores también. Como Como lo que pasó el maracanazo del otro día. exactamente. O como les pasó a ellos hace no tanto. Bueno. Es verdad. Pero Sí. bueno, Elijamos Tal cual. creer. sí. Elijamos obvio. creer. Siempre en eso, yo soy siempre en esa. Le tiro una fichita. Yo soy el que, acá siempre soy el que, no, bueno, cable a tierra, vení, mira el contexto. Yo soy más de ir y pensar. La llevo. bien. Yerba. Mano, car. ¿Cuál, El Juan, universo. ¿cuál es la Es pregunta la a lo yerba, que es la tenían yerba. para Es la el pregunta. mensajito? Juan, Sí, ¿Estás tú. ahí? sí. ¿Estás ahí? Llega ¿Cuál un era? mensaje del Juan. amigo Mono, Facundo Vallejo, Ahí que está. estuvo buscando. Y dice que empataron Gimnasia y Atlético Tucumán 0-0. Bueno, es mala, pero ¿No era está mala, 6-6? Podríamos haber perdido de nuevo. Es como los invictos con el Shaggy. Por ahí eran todos empates, pero digo, Claro. no se seguía. Le costaba Pero hacer goles sumaba. al No Gimnasia. sé. Por Pero ahí te sumaba. aburría, pero no importa. El Pero número sigue siendo estaba. una Le racha costaba invictos. hacer goles al Gimnasia ese, Claro. evidentemente. Eh, Y bueno, nada. ¿Hay más mensajitos, Juan? Hay más mensajitos. Ese nos había mandado cuando estaban haciendo la nota con Central Córdoba, que dice Central Norte juega Libertadores 2030. Bueno, ojalá. Elijo comprar, ¿eh? Facundo Vallejo, el mono, dice saludo a todo el equipo y Saludos, nos dice saludos a que el escudo de la pechera es el actual, Guille, por lo que hablaban al comienzo del programa. mirá. Ahí está. Yo creo que es el actual. Bueno, no sé. Generó. Después Sí. Nicolás Obando Rivas, Nico, dice saludo a Facu, un crack, y a los pibes de Tres Cerritos. También a la banda del Albo, del barrio El Huayco, comandada por Benja y Santi, dice Nico. Así que Esa. abrazo grande. También un saludo de Pacu, Pacu Albo, un saludo grande para Facu. Y nos dice que si Facu se anima y si Facu quiere, nos manda la canción de Solo Mau. No sé a qué se refiere. Interna, de Tres Cerritos. Ok. Sí, está. También el viaje a Buenos Aires dejó mucha tela para muchas cortar. anécdotas. Bueno, eso es lo más Como lindo todo que hay, viaje. ¿no? O Sí. sea, obvio. se perdió, y lo hablábamos el otro día con Gastón, con Gasti, uno de los chicos. La gente que no entiende de cancha, vamos a decir, de fútbol podemos entender un montón. Yo, de hecho, creo que de fútbol entiendo mucho menos. Sí. O sea, no me van a ver mirando a mí Barcelona y no sé qué. No, yo me quedo con lo que veo el domingo. Bueno o malo, es mi mambo. Sí. Pero sí la cancha. Y viste la gente que te dice, no, pero viajaste y perdieron. ¿Qué tiene que ver? Digamos? O sea, Claro. no hay relación entre una cosa y otra. Claro, o sea, el no. viaje es el viaje.
sea cual sea el resultado. Uno siempre quiere ganar, obvio, pero las anécdotas que se viven con los amigos, el anecdotario ese que se va contando uno a uno en todas las sobremesas, no tiene... Y me imagino que el que cuenta las anécdotas y las historias en el viaje sos vos, digamos. No, bueno, O ya no tanto. ¿sabes qué? Va a parecer que no, pero cuando me sacás de este contexto, donde me veo obligado a hablar y con gusto, Sí. por ahí no soy. No, pero me se te gusta- nota que lo disfrutás, o sea, no es que estás dando por ahí datos y vas tirando como, no, o sea, lo contás con un color que está bueno y para que por ahí, no es que todo el mundo sabe de gimnasia y no todo el mundo tampoco es hincha de gimnasia, pero lo puede entender y posta que se hace muy rico tu relato, digamos. Bueno, Así que buenísimo. nada, por eso te pregunto si eras vos Sí, el que no, lo no. ponen a hablar y preguntar. Yo como que me voy, a veces me pasa como que los viajes me voy llenando la cajita de material. Después Lo que pasa es que después vas a tener para contar para después. Claro, exactamente, para contar y La para... cajita para darle- de material, o sea, la Toma, cajita. pavo. Entiéndanse el tetrabrico, claro, esa cajita. Bueno, olvidate. ahora a mí que me gusta escribir, que me toca a mí como profesión, como que todo eso, aunque no parezca, a mí me da mucho insumo para retratar momentos, digamos. Todos Claro, los momentos que uno vive, hasta inclusive arriba de un micro yendo a ver a su equipo, es como parte de una atmósfera que si uno la absorbe y la guarda, después sirve. Sí. Y no te digo que no, pero hay grandes contadores de anécdotas que vos decís, es como, no sé, pasaba, voy a decir un viejazo, pero que decían siempre la Andricina, que contaba chistes que no eran ni chistes. Sí. En realidad lo que contaba era todo lo que iba pasando. Entonces vos ya te reías de lo que iba Simplemente pasando. de la Exactamente. forma de contar, de la Exactamente. anécdota. Sí, sí, sí. Eso. Che, Facu, ¿y viajás mucho? ¿A todos lados? Todo lo que puedo. A Bien. veces es un momento de la vida más complejo. Sí, obvio. Pero Pero tratás de seguirlos. trato. Tratás de seguir a full. Y siempre me gusta que sea con amigos, me gusta mucho la previa. El otro día lo hablaba. La previa ¿Te estás hablando gustaría de... ser, te la gustaría previa ser está- el Sacheri, digo? Sí, no sé, ni siquiera no quiero. Porque ¿El qué? independiente. El Sacheri. No, digo, pero Sí, por cargado. romantizar ese Sí. momento y escribirlo. Ah, bien. sí. El momento del fútbol, pero del otro lado. Lo que no se ve Sí, o por tal ahí cual. lo que Sí, que apasiona. es todas esas anécdotas que me encanta la previa, me encanta el post, no solo por una cuestión etílica, sino porque me parece que ahí es donde está la esencia de eso. Después Sí. el partido es un partido. A veces, Es la excusa. Es la excusa. El fútbol Claro. es una excusa que nos mueve. Que te Totalmente. saca de... Te Y saca que ya estás de- pensando en el domingo, si vas a hacer el asado, dónde lo vas a hacer. Bueno, ahora que el club está complicado el asunto, bueno, ¿dónde nos juntamos? Y no me da lo mismo llegar y entrar. No. O sea, casi que no lo hago nunca. Creo que tengo muy pocos recuerdos en mi vida de haber hecho eso. de llegar, presentar la entrada y Chao, subir a sentarte. Me No. gusta esto. O salir de la cancha a la casa. No, te No. falta, hay que aterrizar, hay que ir a Claro, cable a tierra, tranquilo. poco. Y tomate es el tu momento tiempo, donde disfrutá. ves al amigo que por ahí En no otra hace- situación etílica. Y es que no, mucha que no ves en la interpolación. semana y a veces charlas. Yo la verdad que a mí eso, perdón, ¿no? Pero ay, siempre digo lo mismo, que repetitiva. Pero yo que hago las previas en la cancha, igual, a ver, apunto también a los otros equipos, Sí, ahora sí. porque estamos hablando de gimnasia, pero te juro que si alguna vez estaría bueno por ahí hacer el material de toda la gente, que vos me hiciste acordar, toda la gente que esté en una, que está charlando, que está comiendo, mismo cuando vos ves la bandeja de la Virrey, cómo ves toda la gente abajo en la Virrey charlando, taca, 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 taca. Veces que por ahí suben videitos, yo digo, están más para un café que para ver el partido, pero es eso. Totalmente. Es eso, es familia, es qué sé yo, son los niños que están jugando también al fútbol abajo. Exacto. Es como toda la mística esa que tiene, y perdón que en esta sí, que por ahí yo creo que sí lo tiene un poco más gimnasia que por ahí otros equipos en Sí. Salta. No lo digo porque soy hincha, lo digo porque vivo el club también, por suerte, y es como que sí, se disfruta de otra forma. Mirá, en esto que decís, se me vino a la cabeza una anécdota, que es una anécdota como cotidiana, pero cuando uno la piensa, decís, Sí. qué loco. Sí. Yo voy a la platea con mi hijo. Sí. Y hay 2 o 3 personas que se sientan, En el que mismo nos lugar. sentamos juntos Sí. y ellos me guardan el lugar a mí, a mi hijo, Mirá. y yo no sé cómo se llaman, ni tengo su teléfono. No. Claro. Y nos vemos cada 15 días. Sí, bueno, pero yo sí. ya sé que entro y me están guardando el lugar. Sí. Y que eso sucede O sola. todos los chiquitos que están en el balconcito, que sabes que cuando llegan todos están jugando abajo y Claro. Hay como un pelotas. código Sí. que es eso, es Sí. esa magia que Yo creo que Sacheri alguna lo vez se puede poner. debería hacer un Pero- compacto de pero todas esas ocurre. cosas. Pero mira, me hace acordar Guille. que No. ese comportamiento incluso de
algunos no lo van a querer creer, Sí. ese comportamiento de vamos a un café y después vamos a la cancha es muy rioplatense. Es muy rioplatense, traído de... ¿De Boca? No. Hablamos zonas de Uruguay, zonas del puerto de Buenos Aires que son tradicionalistas. Sí, Muchos sí, no sí. las tienen, pero están tácitamente instaladas sin que haya algo escrito, este tipo de previas y comportamientos que le ponen color, que le ponen dulzura, porque es una interpolación. El ir de casa, hacer la previa a la cancha, bajar e ir Sí, a a casa full. es necesario. Sí. Sí, Totalmente. y esto de verte, unos en los grupos grandes a veces tenés amigos con los que te ves en la semana y a veces que no, y con Claro. esos te ves Tal cual. cada 15 días. Exacto. Totalmente. Y compartís, y en ese ritual ahí como muy pagano y muy gutural y muy ancestral de juntarse alrededor de un fuego a compartir la comida, es como nos volvemos Ver cómo se hace el primates. fuego. Sí. Nos volvemos Ver cómo se primates, hace y el a mí fuego. eso me parece de Es lo mejor que me hermoso. pasa en la vida. Es Cine. hermoso. Sobre todo lo que se da entre la torcida y la dale, la verdad que es Ah, bueno, fantástico. Perdón, Dice- pero quedó picado. Che, Pablo cuando Mazzone. volvamos, ¿habrá 2 banderas o cómo Sí, será la cosa? Hay que ver. Vos que sos el corresponsal. ¿Qué dice Ok. Juan? Pablo Mazzone dice, excelente programa, vamos los salvos, le manda saludos a Facu. Bien. Está muy, ¿Por qué muy Facu? saludado. ¿Por qué todo el mundo le manda saludos a Facu? Que no nos ve nadie cuando Gracias. viene. No, pero dijo excelente programa. Bueno. Bien. Y hay otro gracias. mensaje que dice, ¿qué te pasa con la Andricina? Yo lo escucho generalmente casi todas las noches antes de ir a dormir, dice Juan de Tres Cerritos. Mirá, Ah, bueno, bien. Se le cayó el documento, creo. No quiero sacarme un poco de año, pero bueno, Claro. a veces, qué sé yo, ¿qué vas a hacer? Che, Facu, y bueno, volviendo a tu laburo, es algo que sí, a full disfrutás, seguís trabajando todo el tiempo en seguir buscando, qué sé yo, un poco más de historia. ¿Cómo es el día a día, digamos? Lo hacemos en conjunto. Acá nos vamos rotando, esto es un trabajo en conjunto. Lo que sí hacemos metódicamente todas las semanas es el tema del historial. Claro. Partido a partido. Sí. Y eso también nos va abriendo puertas, nos va haciendo recordar, buscar datos, ir a buscar diarios. En ese buscar diarios encontramos otros datos, otras fotos, las sumamos al archivo. Sí. Y a mí me gusta mucho como la parte más antigua, si se quiere, y es la que más me puedo manejar. Entonces cada uno va tomando como Con lo suyo. un rumbo que nos vamos complementando. Ahora, sabes que justo el viernes nos escribió, que lo había contado creo, un agente del Museo Histórico de la UNSA, que hicimos un convenio, el Departamento de Historia, el club en realidad, ¿no? A Sí. través del Departamento de Historia, para que limpien y digitalicen todos los libros que el club nos dio, porque los libros están como muy deteriorados Sí. y con muchos bichitos que siguen deteriorándolo. Sí. Entonces hay como dos partes. Primero limpiarlos para que frene ese proceso de deterioro y después digitalizarlo para que esos libros no se toquen más o se toquen lo menos posible, salvo alguna Para que se excepción. puedan conservar. Exactamente. Y se digitaliza. La verdad que la gente del Museo Histórico de la UNSA, el Museo Sí. Histórico es un anexo que está en la Buenos Aires, se interesó mucho. Y ahí vuelvo. Imagínense que si la gente de historia de la UNSA se interesa es porque no tiene que ver solo con una historia de fútbol. No, tal cual. Ni deporte, es la historia De social. la provincia. Y son nuevas fuentes históricas para estudiar la historia de una provincia entera y quizás también se puede decir de una región. Entonces el convenio que hicimos fue que nosotros le dábamos los materiales que ellos necesitan, algodones, telas para recubrir, gasas, Sí. pinceles para limpiar, que eso la comisión directiva, cuando fue la última cena de cumpleaños, destinó un poquito de ese dinero y nos lo dio. Está bueno. Que con esa plata, hay que decirlo, con esa plata compramos los elementos, se lo dimos a la gente de la UNSA y ya están trabajando. Y tienen ya limpios y digitalizados los primeros 3 libros. Le vamos dando de a 3 libros y yo supongo que en el transcurso de este año ya van a estar terminados, digitalizados, y además eso da un acceso mucho más democrático. si se Totalmente, quiere, ¿no? claro. Se vuelve muy golondrín el trabajo de estar yendo a este lado, averiguar acá, el libro de acá, el archivo. Ujú. Y se vuelve largo el día en eso. Se vuelve largo, yo creo que te tiene que, si no te gusta, Sí, Pero a dis- full. pero cuento disfrutable. te voy a Sí, contar a la full. anécdota de cómo apareció esto. Pero Eso cuando lo quería- escuchás eso hablar igual te quería- das cuenta. Eso quería saber. Bueno, la anécdota de este libro es, nosotros sabíamos que existían algunas cosas de este libro, pero yo no teníamos idea de la existencia de este libro. Lo voy a poner renal. Estaba esperando a mi hija que venga de la excursión del colegio, y me freno así con cara de no llegan más, Sí. y aparece Bárbara Aramendi, que es una historiadora muy grosa de la UNSA. Sí, la conozco, era ¿La de conoces? Conicet. Mira, sí, bueno, claro. Bárbara estaba ahí, que también tiene su otro hijo o hija, la verdad no recuerdo, hija creo, en el mismo colegio que la mía.
¿Y qué? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, que embole, no llegan más, no sé, bla, bla, bla. Che, no sé por qué, descaradura que soy. Sí. Viste que estamos con los departamentos de historia de General y Tiro. De la nada me salió a decírselo. Claro. Y ella me dice, vos sabés que nosotros hace como 15 años hicimos una movida. ¿En serio? Le digo, ¿y qué hicieron? No, que unas fotos, que un señor tal, que después averiguamos que nos dio fotos y nos dio unas cosas, y nos prestó un libro. Uy, pero qué bueno, ¿no me lo pasás? Cuando me pasa esto en PDF. Digo, esto es... Y claro, ahí Oro. nomás, Claro. ahí nomás agarro, mono, boludo, está acá el acta. Despertate. Tremendo. Pero fue pura causalidad. Es que es casualidad o O la no. Y bueno, Casualidad uno anda tiene por el mundo. causalidad, y tal Es que cual. uno Sí. anda por el mundo sin proponérselo, ¿no? Porque imagínate que en ese contexto lo que más quería es que llegue el colectivo de mi hija e irme a casa. Sí, y mira. Y terminó apareciendo esto. Bueno, y un poco también ahí viene la difusión. Agradecerle a ustedes que nos invitan, porque No. esto también siempre genera una rueda. Claro. La gente que se acerca al club a dejar cosas. Bueno, sueños grandes hay un montón. Por lo menos vamos dando los primeros pasos. Sin dudas. Por eso. 1903, 1903, no. quizás el Mirá. año del que Ahí hablábamos está. tanto recién. No sé qué tiene que ver, pero bueno, para que vean que presté atención. números Tiene que ver. Llegamos al final, Llegamos gente, al final. del programa de hoy. Nosotros nos vamos a estar reencontrando el lunes que viene con más puntos a favor. Facu, muchísimas gracias por el laburo, Gracias, muchísimas gracias. gracias por la visita.